Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a ver cómo conectar nuestro dispositivo IoT, concretamente el modelo TTGO T-Bin, la versión 1.1 que hemos utilizado en nuestros proyectos. Ya vimos que se trataba de un SP32, lo podemos programar con diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos conectado al pin 4, no se verá bien en el vídeo. Este cablecito amarillo es el pin de datos, y el negro y el positivo están conectados a 3,3 voltios, lo que es al módulo, ¿no? En este punto y este. Luego tenemos conectado este pequeño LCD que está conectado a 3,3 voltios en este punto de aquí y masa, y luego tenemos SCL y SCA que utiliza el bus I2C pues a los pines 20 y 21, ¿no? No tiene conexiones de ningún otro tipo. Luego la antena la tengo conectada fuera de lo que es la habitación para tener un poco de cobertura. Estoy utilizando una antena como esta que ya hemos visto en el canal de 868 MHz, y lo que vamos a hacer es conectar este dispositivo a la consola de Helium. Vamos a ver los paquetes que está recibiendo y vamos a ver cómo se integra, ¿no? Es lo que es una aplicación de terceros, ya sea Cayenne, ya sea Amazon Web Service, ya sea Microsoft Azure, etcétera, para ver representado de forma gráfica estos datos de temperatura y humedad, que de otra forma en la consola lo veríamos en bruto y sería difícil de identificar esos datos. Vemos que aquí, por ejemplo, en el display, no se verá por el parpadeo, pero nos está dando la información que estoy utilizando la librería LMIC Node. Hay varias librerías, varias versiones de LMIC, esta está bastante bien. Luego tenemos también el modelo de dispositivo que estoy utilizando, el TTGO T-Bin versión 1. Vemos que la T esta de 3600 segundos me está indicando que lo que es el envío de datos se haga cada hora. Como hemos visto ya en otros vídeos, los dispositivos LP1 normalmente están en modo sleep, y cuando se despiertan transmiten el dato y luego vuelven otra vez a dormirse para captar la mínima energía posible y poder estar funcionando con una pila pues meses incluso, ¿no? Bien, además es suficiente para saber lo que es la medida de temperatura y humedad, hacer una medición cada hora. No tiene sentido hacerlo cada 3-4 segundos, porque la temperatura es lineal y no va a cambiar de forma tan abrupta, por lo menos de momento, ¿no? Bien, luego también tenemos en esta parte de aquí, nos está diciendo que se ha hecho la transmisión completa, y en la parte de abajo tenemos el número de mensajes uplink, que vemos que es 2, y mensajes downlink, que es 0. Lo único que hace esta aplicación es enviar datos del dispositivo a la consola de Helium. Desde la consola de Helium también podríamos enviar datos lo que es al dispositivo, ya sea por ejemplo para actuar sobre un relé que me active un motor, una luz. Todo eso ya lo hemos visto en los diferentes ejemplos que hemos visto de mensajes uplink y mensajes downlink que hemos visto en el canal. Bien, ahora ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver esos datos, cómo están reflejados lo que es en la consola de Helium, y cómo se ven también de una forma más gráfica desde, por ejemplo, una aplicación de terceros como es Cayenne. Bien, voy a montar un poco el vídeo y poner la cámara en un sitio donde se vea mejor, y continuamos ahora. Bien, aquí tengo abierto lo que es la consola de Helium. Como vemos a la izquierda tengo mis dispositivos que tengo conectados. Ahora mismo solo tengo online, el que tiene el puntito verde, que es el TTGO T-Bin, que es este que tengo aquí. Y que hemos visto. Vemos que ahora mismo sigo con dos paquetes de datos, ya que hemos visto que lo había puesto a un intervalo de 3600 segundos, una hora. Por tanto todavía no ha llegado el siguiente dato de lectura de temperatura. Vemos que el dato último que se envió, la temperatura era 27,70 grados. Entonces, si hacemos clic sobre el dispositivo, aquí vemos, bueno, esto lo veremos ahora, cómo se crea la integración con aplicaciones de tercero como MyCayenne. Aquí tenemos los datos. Cuando reciba un dato, pues se verá aquí en la escala esta de tiempos, y luego se perderá el dato, ¿no?
aquí nos queda registrado durante un tiempo lo que son los paquetes que recibió. Veo que tengo aquí dos paquetes uplink, que son los que me ha enviado mi dispositivo IoT, como vemos aquí. No tenemos ningún dispositivo downlink. Para enviar un dispositivo tiene que estar programado el firmware para cuando llegue ese dato poder hacer algo con él, y para enviarlo desde la consola pues podemos enviarlo desde aquí, ¿no? Desde aquí podemos enviar un tipo de dato con el payload, que es la carga útil que quiero enviar, y la codificación, que en este caso por defecto es base64, pero puedo también enviar en formato de texto. Bien, luego podemos ver también que he abierto Cayenne. Ya hemos visto vídeos en el canal de esta plataforma. Dejaré el enlace en la parte superior de este y en la descripción del vídeo. Y como vemos aquí, tengo mi dispositivo creado, tengo Tebin, que lo único que se necesita, como ya vimos, es el DevUI del dispositivo, que lo tenemos desde la consola de Helium, ¿no? Entonces aquí veo que tengo las dos medidas las dos magnitudes físicas de temperatura y humedad, 27,70 grados, que es la temperatura que, como veis aquí, es el último dato de temperatura enviado por el dispositivo LoRa, ¿no? Bien, luego, bueno, también tengo indicación del SNR y el nivel de señal RSSI recibido, menos 62 dBm, y como vamos a ver, bueno, esto lo veremos ahora después, que es la librería que he utilizado, LMIC Node, y aquí está el desarrollador, ¿no?, de la librería, el Leonel López Parent. Lo único que tenemos que hacer para descargarlo es ir aquí, descargamos el formato zip, lo descomprimimos y luego lo abrimos con Atom o Visual Studio, ¿no? Eso como vosotros queráis. Lo veremos ahora cómo se hace. Luego vemos qué más. Bueno, cómo integro, digamos, el dispositivo, los datos que me llegan, digamos, en bruto a la consola de Helium, cómo se los envío, ¿no?, a una aplicación de terceros como MyCayenne. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una función. Nos vamos aquí a funciones. Yo veo que tengo dos creadas, concretamente la que tengo enlazada con el dispositivo IoT es esta, que le he llamado MyDecoder. Es como un decodificador, como vemos aquí. Tiene la función de decodificador y aquí la función que queremos añadir. Cayenne es aceptado prácticamente por cualquier plataforma y es muy utilizado y versátil, pero podemos crear nuestro propio script de lo que es el decodificador, ¿no? Para crear uno nuevo simplemente pulso sobre el signo más, aquí pongo el nombre que yo quiera, pongo el tipo, si es decoder, y ya el formato del script, pues Cayenne LPP o el que queramos. Una vez que lo tengamos le damos a guardar y ya está. Bien, una vez que tenemos ya la función, lo siguiente que tenemos que hacer es crear la integración, ¿no? La integración, como vemos, yo tengo dos, podría tener las que quisiera. En este caso tengo MyCayenne, como vemos aquí. La forma de crear esta integración es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es dar sobre el signo más de la nube, y aquí vemos todas las aplicaciones de terceros que se pueden integrar con Helium, ¿no?, con la consola de Helium. Vemos que tenemos Helium, yo algunas las he probado, otras no. Helium Cargo, MyDevice Cayenne, que es el que estamos utilizando ahora mismo, Amazon Web Service, y luego las aplicaciones de Microsoft Azure, que esto había una duda porque pensaban que cuando esto se integró aquí, esto es reciente, que es que Microsoft había dado dinero, ¿no?, al proyecto o invertido. Lo único que se ha hecho es integrar esto en cómo están los otros. No hay ninguna, digamos, algo espectacular en ello. Vemos que también tenemos Adafruit, tenemos Tago.io, bueno, un montón. Ubidot, que hay vídeos en el canal sobre cómo utilizar esta aplicación de terceros. Al final todas estas integraciones tienen una versión demo limitada y luego tiene sus versiones de pago que tienes que pagar pues para ver tus dispositivos, como esto aquí representado de forma gráfica. Yo, como hemos visto ya en otros vídeos, desde aquí podemos cambiar, por ejemplo, que sea con gráfica, etcétera. Ahora mismo no tengo aquí nada marcado porque solo lo he conectado hace poco y solo tengo dos paquetes, dos datos, que es esta temperatura y esta humedad que tengo aquí. Bien, ¿qué más cosas? Entonces, bueno, ya hemos visto cómo crear. Bueno, luego una vez que tenemos ya creado lo que es la función y la integración, tenemos que unirlo con un diagrama de flujo, que es esto que tenemos aquí.
por ejemplo, el dispositivo es el TTGO TBIN, la función que he utilizado es el script de Cayenne LPP y luego lo uno con digamos la integración con la plataforma que yo quiera. Puedo unir este decodificador a varias plataformas, no hay ningún problema. La forma de hacer esto pues simplemente muy fácil, directamente si me voy a esta parte de aquí, puedo añadir el dispositivo que yo quiera, y luego aquí tengo lo que son los dispositivos, los devices, perdón, las funciones y las integraciones. Simplemente arrastro lo que es un dispositivo de estos y lo suelto aquí y aquí lo tendría, ¿no? Para conectarlo, etcétera, ¿no? Bien, una vez que tenemos ya hecho lo que es la integración y enviamos los datos a lo que es a la aplicación de terceros, para que esto funcione necesitamos utilizar una librería que es la que tenemos que modificar y programar en el dispositivo para que envíe estos datos, ¿no? Entonces, como he dicho, la librería que yo he utilizado es la de este señor, que lo único que tenemos que hacer para descargarla, pues nos damos aquí a code, creo que ya lo he dicho, lo bajamos el archivo .zip, lo descomprimimos, tendríamos una carpeta con todos los archivos. ¿Cómo modifico ese código? Bueno, esto está hecho con Platformio, como veis aquí. Entonces Platformio admite dos plataformas, dos IDEs, digamos, de programación, que es Atom y Visual Studio Code. Yo en esta ocasión he utilizado Atom, en otros vídeos hemos visto cómo utilizar Visual Studio Code. Atom está bastante bien en multiplataforma, es este que tenemos aquí, y lo único que tenemos que hacer desde aquí, abrir la carpeta, en File, abrir folder y seleccionamos la carpeta donde esté nuestro sensor. En este caso pues el EMIC Node sensor de HT22, le podemos poner el nombre que queramos. Yo la tengo aquí abierta, como ves, el EMIC Node sensor de HT22, y qué archivos hay que modificar de la librería de este señor. Bueno, pues vamos a empezar de arriba hacia abajo, en donde pone la carpeta, tiene varias subcarpetas, donde pone key file. Pues aquí en LoRaWAN key.h tenemos que incluir las claves que son la DevUI, que es el nombre como si fuera el DNI del dispositivo, OTA AppEUI y el OTA AppKey, que son estas claves que tenemos aquí. En este caso aquí vienen las claves, digamos, también para utilizar la activación por personalización. Como Helium no tiene ese modo, pues la dejamos por defecto a 0, ¿vale? Bien, estas claves las sacamos, como hemos visto en anterior vídeo, las sacamos de aquí. O sea, cuando vamos a dispositivos, aquí tengo TBIN, aquí tenemos las claves, que la DevUI, la AppEUI y la AppKey. Son las claves que tenemos que copiar de aquí y pegarlos en el código fuente del dispositivo que vayamos a programar con Platformio, ¿no? Bien, luego si volvemos otra vez al entorno de desarrollo Atom, bien, en esta parte de aquí, bueno, todo esto lo dejamos igual, aquí no tocamos nada. Bueno, en LMIC Node, bueno, esto lo veremos ahora. En Platformio INI es donde se definen las variables de entorno, o sea, los valores de configuración que tenemos que cambiar según el dispositivo que vayamos a utilizar, la frecuencia de nuestro país, el tiempo de, por ejemplo, que queremos que se envíen los paquetes. Todo eso se configura desde aquí. En Default Event, ¿no? Como veis, tiene un montón de placas y está descomentada, sin el punto y coma, por la TTGO TBIN que estamos utilizando. Vamos a ir para abajo a ver qué cosas más hay que modificar. Aquí, en esta variable de entorno, -d de word internal second, ponemos los segundos que queremos que nuestro dispositivo envíe datos a la plataforma. En este caso, 1 hora, 3600 segundos. Bien, seguimos para abajo. Vemos que tenemos todo este código, no lo tocamos, todo esto pertenece a la librería.
Luego aquí, bueno, este es el dispositivo radio que tiene el módulo, como vimos era el SX1276, esto lo comentamos también, y la frecuencia de trabajo, en este caso la de Europa 868, veis que está descomentado solo esa. Si estuviéramos en Estados Unidos, pues tendríamos que descomentar el 915 o en otro país, etcétera. Luego seguimos para abajo, esto lo dejamos igual. Y luego tenemos las librerías que tiene nuestro dispositivo según los sensores que vayamos a utilizar en él. Por ejemplo, en dispositivos que venden ya comerciales, pues viene un sensor de temperatura con su firmware programado. Aquí nosotros estamos programando el SP32 con diferentes sensores. Yo tengo conectado lo que es el sensor de temperatura, como veis aquí, pero podría, y humedad, el DST22, pero podría tener otro sensor o cualquier otro dispositivo. Entonces necesitamos incluir las librerías para que mi controlador, en este caso el SP32, pues se comunique con él y funcione, ¿no? Porque si no, no funciona. Entonces las librerías que hay que utilizar para este sensor son estas que hay aquí. Todas estas. Esto lo copiamos y lo pegamos. Y como vemos, según la variable en entorno o el dispositivo que nosotros hayamos descomentado en esta parte de aquí, en esta de aquí, pues tenemos todo este montón, ¿no? O sea, solo se va a ejecutar, digamos, el código que corresponde a la etiqueta ttgo tbin v1, ¿no? Yo lo he copiado y pegado en todos, por si alguna vez cambio de dispositivo, pues eso ya lo tengo, digamos, hecho, ¿no? Si utilizara otro dispositivo o otros sensores, pues tendría que incluir aquí la librería correspondiente. Bien, entonces fijaros todos los que hay. El único que se va a ejecutar es la etiqueta de ttgo bin versión 1.1. Vamos a ver si está por aquí. ttgo, este de aquí, ttgo tbin versión 1.1. Como veis, las librerías son exactamente iguales que las otras. Tiene todas estas más, etcétera. Bueno, continuamos para abajo y aquí creo que ya no hay nada más de modificar. Estos son todos librería y dispositivos, ya está. Entonces, en el archivo lmic node.h aquí no tocamos nada, esto lo dejamos tal igual. Lo que hay que modificar es lmic node cpp, que es el archivo principal en C++, ¿no? Entonces, fijaros que este hombre nos ha dejado con estos comentarios donde tenemos que modificar código. Entonces aquí yo estoy incluyendo pues la librería Cayenne LPP, que es la que yo he seleccionado en la consola de Helio, ¿no? Y la DHT.h, que es la librería del sensor DHT22. Luego aquí defino los pines. Ya hemos visto en el vídeo que el pin amarillo, que es el de datos, va conectado al pin 4, que es este que tengo aquí. Y el tipo de dispositivo, porque la librería admite varios dispositivos, el DHT22. Bien, continuamos. Bueno, en Cayenne LPP se dejamos seleccionado este, que es el número de datos, creo que es, que se envía. Y aquí termina esta parte de código. O sea, todo esto de aquí ya no hay que tocarlo. Todo esto es parte de la librería. Esto utiliza un sistema RTOS, sistema operativo en tiempo real, para ejecutar los procesos que nosotros vayamos a incluir. Todo esto es parte de la librería, no hay que tocarlo. Bueno, aquí, si yo tengo el display, en este caso lo tengo conectado, pues tengo que descomentar esta parte de aquí. Esto lo que me hace es pues limpiarme lo que es la pantalla entre lectura y lectura, o sea, un refresco que se hace. Bien, seguimos bajando por aquí, a ver si alguna cosita más. No, aquí no se toca nada. En la interfaz serie tampoco. Esto nada. Y seguimos a la siguiente parte de código comentado, donde ponga user code, ¿no? Que es la parte que tenemos que modificar. Seguimos por aquí. Aquí user code begin, pues aquí tenemos que incluir más cosas, ¿no? Algunas las dejamos, por ejemplo, este proceso, ¿no?
es el proceso para que se vayan ejecutando los diferentes procesos que vayamos incluyendo. Y aquí, por ejemplo, si está definido el display, ¿no? Pues fijaros que yo aquí le hago que muestre con esto de aquí, display print T, la temperatura. También tenemos el intervalo en que se van a enviar los procesos de la función doWorldIntervalSecond, ¿no? Y ya está, que son estos valores que me está mostrando, la temperatura, los segundos, etcétera, que me está mostrando el display. Más cosas, vamos a seguir. Bien, aquí si queremos hacer depuración a través de puertos serie, podemos hacerlo con la función serial print, la temperatura, la humedad, etcétera. Esto nos sirve como depuración para preparar el mensaje uplink, el pilot, que se va a enviar vía radio a la consola de Helium. Luego esto es donde se prepara, digamos, el paquete. Hemos utilizado el script Cayenne LPP, pues con estos comandos lpp.res se reinicia, lpp.añado la temperatura, la lectura de la temperatura y la humedad, y con esto determino el tamaño del pilot, o sea, de la carga útil que va a tener. Y con esto es loader uplink, ¿no? Pues se le transmite ese paquete, lo que es a la función que va a enviar vía radio esos datos, ¿no? Seguimos por aquí. Aquí no hay que tocar nada. Use código fin. Aquí nada. Aquí hay otra parte, por ejemplo, de inicialización de los sensores. Como vemos, inicializo el sensor de temperatura con dht.begin, lo muestro por la terminal si la estoy utilizando y finaliza. Esto es solo de iniciación de las librerías. Y aquí, como vemos, ya tenemos el while loop que se está constantemente ejecutando y solo es interrumpido cuando un proceso es lanzado para que se ejecute. Bien, entonces ya no hay que tocar nada más. Veis que al utilizar esta librería solo hay que modificar determinadas partes del código. La librería es bastante grande porque incluye bastante código, pero lo único que tenemos que hacer es intentar comprender, digamos, cómo funciona para modificar nuestro código con nuestros sensores y nuestro dispositivo IoT en ella. Y ¿qué más? Creo que bueno, luego una vez que tenemos el código listo, bueno, fijaros aquí, ahora me acaba de llegar otro paquete uplink ya ha aparecido. Ves que cada paquete que envía hay un proceso de join accept y join request, como de integración, de aceptación, de sincronización con la plataforma. Y luego tenemos este puntito azul, que es el dato de 7 bytes con la carga útil que se ha enviado. Ahora si abrimos aquí, debería tener 3, como veis aquí, 3 datos uplink, que es el que ha mandado el dispositivo. Y la temperatura que me está marcando, creo que pone 28,40, no se ve bien. Vamos a ver si vamos a esta parte de aquí, 28,40. Como vemos, se ha refrescado directamente la aplicación de Cayenne con datos ya gráfico, no esta parte de aquí. Luego hay una cosa que, por ejemplo, de aquí no me gusta mucho de Cayenne, que esos datos de uplink, como si le damos aquí, no se quedan aquí. Aquí vemos que la integración ha sucedido con las funciones que hemos añadido, pero no veo los datos. Para ver los datos en bruto, para eso tenía que haber dado aquí el proceso de depuración. Esto se queda pensando hasta el siguiente dato, como es una hora, pues no tardaría mucho, ¿no? Tendríamos que, para funciones de depuración, disminuir ese tiempo para comprobar los datos en bruto, ¿no?, que estoy recibiendo aquí. Esto en la consola de, por ejemplo, TTN está mucho más avanzado. Esta va por la versión
2.29 todavía le faltan cosas, aunque lo que tiene es bastante sencillo. Sí que he tenido problemas, por ejemplo, a la hora de integrar algunos dispositivos. Este, por ejemplo, que ahora ha funcionado, pues otro día lo conecté y no había manera. También es verdad que está fallando bastante la API de Helium y la red no va bien. Tengo pensado hacer otro vídeo para mostrar el estado de la red desde el punto de vista de un usuario, ¿no? Final, y por supuesto será mi punto de vista, y probablemente en este ya no me da tiempo, que es muy largo, lo haré en otro vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios en este si tenéis alguna duda. Bueno, se me olvidaba mostrar cómo, una vez que ya he modificado la librería con los sensores que yo tengo conectados a mi dispositivo IoT, entonces cómo cargar ese firmware, ¿no?, en el SP32 en este caso, ¿no? Bien, como veis, en este caso el módulo está alimentado por USB. No tengo ninguna pila aquí, como veis, pero aunque tuviera, lo podría conectar igualmente. Entonces lo que tenemos que hacer es primero comprobar si está detectado el puerto USB del dispositivo en nuestro ordenador. Para ello vamos a abrimos una carpeta, vamos por ejemplo a equipo, propiedades, y en administrador de dispositivos en la parte de puertos vemos que tengo el Tensi USB Serial con 58. No es un Tensi, no es un SP32, pero utiliza el mismo sistema, el USB a un convertidor de USB a Serial, ¿no?, por el puerto con 58. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos comprobado que el puerto es aquí, lo vemos aquí en conexiones, en puerto, vemos que tengo el Tensi USB Serial con 58, es el que tengo aquí seleccionado. Esto lo cancelo, y una vez que tengo eso, tengo que compilar el código para comprobar que no hay un error. Para ello le doy a esta aspa que pone build, construir, construyo, compilo lo que es el código. Ahí se está compilando con el tiempo de compilación que está tardando. Ahí he encontrado las librerías que yo he añadido en el archivo de platformio.ini. Y como vemos, esa línea verde me está indicando que se ha construido normalmente. Y para cargar el código, lo único que tengo que dar sobre la flechita donde pone un loa. Le doy ahí. Él vuelve a hacer otra compilación por si había algún cambio antes de subirlo. Y ahí empieza lo que es a cargarse lo que es el código. Ahora se reiniciará y vemos que ya los paquetes se me han reseteado porque empieza de nuevo. Y aquí tengo el símbolo este que me aparece en el display, que intenta establecer la comunicación, ¿no? Bueno, y eso ya es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.